Cada vez que el dinero entra a tu vida en forma de salario, venta o ingreso inesperado, ocurre una oportunidad. Pero no cualquier oportunidad. Es un momento sagrado. Un instante donde decides qué clase de vida vas a construir. No se trata de cuánto ganas, sino de lo que decides hacer con eso que te entregan. Y aunque muchos lo ven como algo cotidiano, Warren Buffett lo ha dicho con otras palabras. Cada dólar que no gastas es un soldado que puedes poner a trabajar para ti. Y si entiendes esa idea, todo en tu vida puede cambiar. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que ganan dinero, pero lo pierden en cuanto lo reciben? Personas que esperan con ansiedad el día de pago, pero que al día siguiente ya sienten que no tienen nada. Eso no es falta de ingresos, es falta de visión. Y Buffett, desde muy joven, entendió algo que la mayoría ignora. El dinero tiene un propósito más profundo que simplemente gastarlo. Es una herramienta de construcción, de libertad, de poder, pero solo si sabes qué hacer con él cuando llega a tus manos. La mayoría piensa en cómo gastarlo. Él pensaba en cómo multiplicarlo. Y no estamos hablando de magia ni de trucos financieros imposibles. Hablamos de decisiones, de hábitos, de pequeñas acciones que, repetidas cada vez que te pagan, cambian el rumbo de tu historia. Porque cada vez que recibes dinero, estás frente a una bifurcación. Un camino lleva al gasto impulsivo, al placer inmediato, a la satisfacción vacía. El otro camino lleva a la riqueza real, a la tranquilidad, a la libertad. Pero ese segundo camino no es obvio. No tiene luces de neón ni te da recompensas rápidas. Al contrario, muchas veces parece aburrido, incluso duro. Es como plantar un árbol. Pones la semilla, lo riegas, lo cuidas, pero no ves el fruto de inmediato. La mayoría abandona en ese punto. Quieren ver resultados ahora. Pero Buffett no lo hizo. Él fue paciente, constante, disciplinado. Y por eso hoy, su árbol financiero da frutos que alimentan a generaciones. Imagínate por un momento que cada vez que te pagan, decides guardar una parte. No importa si es el 10%, el 5% o incluso el 1%. Lo importante es que lo haces siempre. Y no solo lo guardas, sino que lo inviertes, lo haces crecer, lo pones a trabajar. Porque si el dinero no trabaja para ti, terminarás trabajando para él por el resto de tu vida. Y eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de rutina. Warren lo entendió desde adolescente. Mientras otros jóvenes soñaban con gastar, él soñaba con acumular activos. Compró su primera acción a los 11 años. Y aunque cometió errores, aprendió algo valioso. La clave no está en cuánto ganas, sino en cuánto mantienes. Porque la riqueza verdadera no viene del ingreso, viene del control, del dominio propio, de la capacidad de decir, esto no lo gasto hoy porque sé lo que puede convertirse mañana. Y aquí viene una lección poderosa. Cada vez que gastas en algo que no necesitas, estás diciendo que eso es más importante que tu libertad futura. Y puede que al principio no lo sientas. Un café, un capricho, un objeto que no usarás. Pero Buffett no veía eso como simples gastos. Lo veía como sacrificios de una oportunidad mayor. Porque cada dólar que gastas sin sentido es un dólar que no puede crecer, que no puede multiplicarse, que no puede liberarte. Ahora, quiero que pienses en ti. ¿Qué haces cuando te pagan? ¿Pagas deudas? ¿Compras cosas? ¿Celebras? ¿O simplemente dejas que el dinero se diluya, gota a gota, sin saber exactamente a dónde se fue? Warren diría que eso no es recibir dinero, es dejarlo escapar, porque el verdadero acto de recibir ocurre cuando decides qué destino le vas a dar. Y si cada vez que te pagan tú decides proteger una parte, invertir una parte y vivir con lo que queda, algo empieza a cambiar. Te empiezas a sentir diferente, más seguro, más estable, más consciente, porque ya no eres esclavo de los impulsos ni del consumismo. Te conviertes en alguien que construye, no que gasta. Y eso se nota, no solo en tus finanzas, sino en tu mentalidad, en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo enfrentas la vida. Porque el dinero no solo compra cosas, también construye carácter. Y Buffett es el ejemplo vivo de eso. Pero no se trata de ser tacaño, ni de vivir con miedo al gasto. Se trata de tener propósito, intención, y cada vez que te paguen,
Ese debe ser tu primer pensamiento. ¿Qué parte de esto va a construir mi futuro? No importa si es poco. Lo importante es que sea constante, porque el poder del interés compuesto no está en la cantidad, sino en el tiempo. Y Buffett lo ha repetido. Alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Entonces, ¿estás plantando tu árbol? ¿O solo estás quemando las semillas? Porque el dinero no desaparece. Simplemente cambia de manos. Y si no eres tú quien lo cuida, alguien más lo hará. Alguien más cosechará lo que tú dejaste escapar. Y eso no es injusto. Es simplemente una ley natural. Quien siembra con sabiduría, cosecha con abundancia. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido dinero y no has hecho nada con él? ¿Cuántas oportunidades han pasado sin dejar huella? Eso no tiene que seguir ocurriendo. Hoy puede ser el día en que todo cambie. No necesitas ganar más para empezar. Solo necesitas decidir que cada vez que te paguen, harás algo diferente. Algo que Buffett haría. Y te aseguro que si adoptas este hábito, si lo haces tuyo, si lo conviertes en ley personal, en unos años no reconocerás tu vida. No porque tengas más cosas, sino porque serás más libre. Porque el dinero, cuando se usa con sabiduría, no solo paga cuentas, también abre puertas, da opciones, trae tranquilidad. Y eso, al final, es lo que todos buscamos. Muchos creen que la clave está en ganar más, que si tuvieran un mejor sueldo, todo estaría resuelto. Pero Warren Buffett demostró que no necesitas una fortuna para empezar a construir una. Lo que necesitas es cambiar la forma en que ves el dinero. Porque si no sabes manejar $100, tampoco sabrás manejar 10,000. Es una cuestión de mentalidad, no de cantidad. Y cada pago que recibes es una oportunidad para fortalecer esa mentalidad o para debilitarla. Cuando te pagan, el mundo te da una pequeña prueba, y tú decides si la apruebas o no. No es una prueba que alguien corrija con lápiz rojo, pero sí es una prueba que deja huellas en tu futuro. Porque si tomas ese dinero y lo lanzas al viento, si lo usas para llenar vacíos momentáneos o impresionar a quienes no les importa tu vida, lo único que estás haciendo es firmar un contrato invisible con la escasez. Un contrato que dice, no estoy listo para más. Pero si cada vez que te pagan decides que una parte de eso se queda contigo, que una parte es sagrada, que no se toca ni se negocia, entonces algo se activa, no en tu cuenta bancaria, sino en tu interior. Empiezas a verte diferente, a valorarte diferente, a entender que el dinero no es el fin, sino el reflejo de cómo te ves a ti mismo. Buffett nunca fue esclavo del lujo. Podía comprar lo que quisiera, pero eligió no hacerlo. No porque fuera avaro, sino porque entendía que el dinero más poderoso no es el que se gasta, sino el que se conserva, el que se pone a trabajar, el que construye algo que permanece cuando los caprichos del momento ya no existen. Y esa mentalidad no nace con millones en el banco, nace con una decisión. La decisión de decir, cada vez que me paguen, honraré mi futuro. Y no se trata de no disfrutar. Se trata de elegir qué tipo de disfrute quieres. ¿El placer inmediato que desaparece al día siguiente o la tranquilidad de saber que construyes algo grande, sólido, duradero? Buffett entendió eso antes de tener dinero. Porque las decisiones que tomas antes de tenerlo son las que determinan si algún día lo tendrás realmente. Quizá nadie te lo dijo, pero mereces tener una vida abundante. No solo en cosas, sino en tiempo, en opciones, en paz. Pero eso no se compra, se construye, y cada pago que recibes es un ladrillo. Puedes usarlo para reforzar tu libertad o para levantar muros que te encierren en más obligaciones, más estrés, más dependencia. La elección es tuya, y lo ha sido siempre. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si, durante un año entero, apartaras un pequeño porcentaje de cada ingreso? Sin fallar, sin excusas, sin permitir que las urgencias te desvíen. ¿Qué pasaría si en lugar de gastar primero y ahorrar después lo hicieras al revés? Esa es la lógica de los sabios. La lógica que convirtió a Buffett en una leyenda. Porque no se hizo rico con un golpe de suerte. Se hizo rico tomando decisiones inteligentes miles de veces, todos los días durante décadas. Eso es lo que pocos quieren aceptar.
que la riqueza verdadera es aburrida. No hay fuegos artificiales, no hay apuestas arriesgadas ni promesas instantáneas. Solo hay constancia, paciencia y hábitos poderosos. Y si cada vez que te pagan aplicas estos principios, estás entrenando a tu mente para vivir en otro nivel. Un nivel donde el dinero trabaja para ti, donde no dependes de nadie, donde tus decisiones no están limitadas por la urgencia, sino guiadas por la visión. Warren lo repitió muchas veces: no ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar. Es una idea simple, pero casi nadie la sigue, porque exige disciplina, porque te obliga a pensar a largo plazo en un mundo que solo piensa en el ahora. Pero si tú decides ser diferente, si eliges ser parte del pequeño grupo que vive con intención, entonces prepárate, porque lo que viene será más grande de lo que imaginas. Cada vez que el dinero entra en tu cuenta, estás frente a un ritual sagrado, uno que define si eres dueño de tu vida o si estás hipotecando tu futuro. Y ese ritual no se trata de números, se trata de identidad, de elegir quién vas a ser cuando nadie te está mirando, porque el dinero revela tu carácter. Si eres alguien que se respeta, que honra su visión, que cuida su energía, o si eres alguien que se pierde en el ruido, que gasta para llenar vacíos que no se sanan con tarjetas de crédito. Buffett sabía esto, aunque no lo dijera en palabras emocionales. Él hablaba con números, con decisiones, con décadas de coherencia. Pero si traduces su vida, eso es lo que grita: coherencia. Una coherencia silenciosa, firme, poderosa. Y eso es lo que hoy tú puedes adoptar. No importa si tu ingreso es pequeño, lo que importa es lo que haces con él. Porque el dinero pequeño bien usado se convierte en dinero grande, y el dinero grande sin conciencia se convierte en ruina. Cuando pienses en tu futuro, no lo veas como un lugar lejano. Está aquí, se forma ahora, con cada transferencia, con cada sobre de pago, con cada venta que haces. Tu futuro se está escribiendo en este instante, y si no decides tú lo que va a pasar con ese dinero, alguien más lo hará por ti. Los bancos, las tiendas, las suscripciones, las deudas, ellos están esperando que tú no decidas, porque mientras tú dudas, ellos ganan. Pero tú puedes romper ese ciclo. Puedes hacer lo que Buffett haría. Puedes decir: esto es mío y lo voy a cuidar. Puedes decidir que cada vez que te paguen, vas a honrar esa entrada como si fuera una semilla sagrada. Porque lo es. No importa cuánto sea. Lo que importa es que lo trates con respeto, que no lo desperdicies en cosas que no valen lo que tú vales, que no lo uses para impresionar a gente que ni siquiera recordará tu nombre. Cuando Warren Buffett recibía dinero, no se preguntaba en qué lo iba a gastar. Se preguntaba cómo podía hacerlo crecer. Esa es la diferencia entre quienes construyen imperios y quienes solo sobreviven. Es una diferencia mental, espiritual, una diferencia que define si vas a pasar tu vida entera corriendo detrás del dinero o si el dinero empezará, poco a poco, a caminar hacia ti. La mayoría de las personas trabajan por dinero. Se levantan temprano, sacrifican su tiempo, su energía, su salud incluso, todo por una paga que muchas veces desaparece tan rápido como llega. Pero Buffett no pensaba así. Desde muy joven entendió una ley simple: si tu dinero no trabaja mientras duermes, trabajarás toda tu vida. Y eso es lo que millones hacen sin cuestionarlo. Entregan su vida entera por un salario, sin entender que ese no es el fin del camino, sino solo el inicio de lo que puedes construir si sabes qué hacer con él. Cuando te pagan, no te están dando una recompensa, te están dando una herramienta, un recurso, un bloque para construir algo más grande. Pero si en vez de construir lo tiras a las manos de otros, si cada moneda que recibes va directo a un gasto que no te transforma, lo único que estás haciendo es alimentar los sueños de otros mientras los tuyos se marchitan. Warren no era el tipo de persona que trabajaba para enriquecer a otros. Él quería construir su propio reino, no para sentirse superior, sino para tener control, para tener libertad, para tener opciones. Cada vez que tú tomas el dinero y decides invertirlo en lugar de consumirlo, estás haciendo una declaración silenciosa. Estoy en control. Y no importa si los demás no lo notan. No importa si nadie te aplaude. El cambio ocurre dentro de ti. Te vuelves alguien que piensa a largo plazo, que ya no vive de impulsos,
que dejó de usar el dinero para impresionar y empezó a usarlo para proteger, para expandir, para asegurar. Warren Buffett no vive rodeado de lujos escandalosos. Vive en la misma casa que compró en 1958, no porque no pueda tener una mansión, sino porque entendió que su riqueza no está en lo que muestra, sino en lo que conserva. Eso es inteligencia emocional aplicada a las finanzas. Eso es dominio propio. Eso es madurez financiera. Y tú puedes aplicarlo cada vez que recibas dinero, sin importar cuánto sea. Porque no es la cantidad lo que te cambia, es el hábito. Imagina por un instante que cada vez que te pagan, en lugar de preguntarte qué puedes comprar, te preguntas en qué puedes crecer. Esa pequeña pregunta tiene el poder de transformar tu realidad. Te lleva a hacer cosas que otros no hacen. A leer un libro en lugar de comprar algo innecesario. A estudiar una inversión en lugar de pagar por entretenimiento vacío. A guardar para tu libertad en lugar de pagar por tu distracción. Cada moneda que decides ahorrar, invertir o proteger es una afirmación de poder personal. Es un mensaje que le das al universo. Estoy preparado para más. Porque el universo responde a los que se preparan, a los que demuestran que pueden manejarlo poco, a los que tratan cada ingreso como una oportunidad, no como una excusa para gastar. Eso es lo que hacía Warren. Por eso no solo creció en riqueza, creció en visión, en influencia, en sabiduría, y tal vez pienses que eso es fácil para alguien como él, que ya tenía capital, que tuvo suerte, que las circunstancias lo ayudaron. Pero si piensas así, estás cediendo tu poder. Porque la verdadera diferencia no está en las circunstancias, sino en las decisiones. Buffett empezó con monedas, vendiendo chicles, repartiendo periódicos, pero en cada pago que recibía, aplicaba el mismo principio. Una parte es para hoy, otra para mañana, y otra para un futuro que todavía no existe, pero que llegará. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Prepararte para un futuro que aún no puedes ver, porque llegará, más pronto de lo que crees. Y cuando llegue, te enfrentarás a dos escenarios. En uno estarás listo, con una base sólida, con reservas, con opciones. En el otro estarás vacío, sin nada más que lamentos por no haber hecho lo que sabías que debías hacer. Cada vez que te pagan, eliges en cuál de esos dos escenarios te vas a encontrar. No dejes que el tiempo te sorprenda con los bolsillos vacíos y la vida llena de arrepentimientos. Usa cada ingreso como un ladrillo más en el camino de tu independencia. Piensa como Warren. Actúa como él. No importa si nadie lo entiende. No importa si otros se burlan, si dicen que estás exagerando, que la vida es para disfrutar, porque eso es lo que dirán los que no construyen nada. Pero tú no estás aquí para complacer. Estás aquí para crear, para dejar una huella, para vivir con propósito. Cuando aprendes a ver el dinero como energía, como expansión, como estrategia, ya no puedes usarlo igual, porque comprendes que cada uso incorrecto es una traición a tu visión, y cada uso inteligente es una victoria silenciosa, una victoria que no se grita, pero que se siente, que te cambia, que te eleva, que te recuerda que tu vida tiene un valor demasiado alto como para desperdiciarla en lo que no suma. El verdadero poder no está en cuánto puedes gastar, sino en cuánto puedes resistir, en cuánto puedes postergar el placer momentáneo para conquistar una libertad duradera. Eso es madurez. Eso es riqueza. Eso es lo que Buffett quiso enseñar durante toda su vida, que el dinero es un siervo excelente, pero un amo terrible. Y tú decides si lo usas como herramienta o si te conviertes en su esclavo. Hay una razón por la que tan pocas personas logran la verdadera libertad financiera. No es porque no ganen dinero, no es porque no trabajen duro, es porque no han aprendido a detenerse, a pensar, a elegir. Cada vez que te pagan, el sistema te empuja a actuar por impulso. Las ofertas, la publicidad, las deudas, los antojos, todo está diseñado para que actúes sin pensar, para que sientas que si no gastas, pierdes algo. Pero Warren Buffett pensaba exactamente lo contrario. Él sabía que no gastar es, muchas veces, ganar. Que cada centavo no usado con inteligencia era una oportunidad que escapaba. No hay libertad sin control. Y no hay control sin conciencia.
Cuando tomas el dinero y decides conscientemente qué hacer con él, estás activando una parte de ti que va más allá del consumidor. Estás despertando al creador. Porque el dinero, cuando se usa con sabiduría, no solo compra cosas, construye caminos, abre horizontes, te permite decir que no, te permite elegir, te permite irte de donde no quieres estar y quedarte donde tu alma encuentra paz. Buffett lo sabía. No se enamoró de sus inversiones, no se dejó llevar por modas. Él observaba, analizaba, esperaba, tenía paciencia. Mientras el mundo gritaba, compra, él pensaba, investiga. Mientras otros vendían por miedo, él compraba con calma. Esa es la mente que transforma cada pago en una semilla. Y esa mentalidad no es exclusiva de los ricos. Es un músculo que puedes entrenar. Y se entrena cada vez que te pagan. Cuando te llega el dinero, no es solo una cifra, es una historia. Es el resultado de tu tiempo, tu esfuerzo, tus talentos, tu sacrificio. ¿De verdad quieres que esa historia termine en algo que olvidarás en una semana? ¿O prefieres que cada pago sea el inicio de algo mayor? Algo que crece, que se multiplica, que te acompaña incluso cuando ya no estés trabajando. Esa es la visión que distingue a los sabios de los consumidores. Esa es la visión que tú estás llamado a adoptar. Muchos buscan fórmulas mágicas para enriquecerse, métodos rápidos, promesas vacías. Pero Buffett nunca buscó atajos. Él sabía que la riqueza real se construye como una catedral, ladrillo a ladrillo, día tras día, con paciencia, con amor, con compromiso. Y tú puedes construir la tuya. No necesitas grandes ingresos, necesitas grandes decisiones, porque hay personas con sueldos pequeños que terminan libres y abundantes, y hay personas con sueldos altos que terminan endeudadas y vacías. La diferencia está en cómo honran cada pago. Honrar no significa tener miedo de usar el dinero, significa saber que cada decisión es una inversión. Cada gasto habla de tus prioridades, cada centavo refleja tu visión, y cuando esa visión está clara, tus decisiones cambian. Ya no compras por impulso, ya no gastas por presión social, ya no te dejas llevar por el miedo a quedarte atrás. Empiezas a actuar desde la abundancia, desde el poder, desde la intención. Y es ahí donde todo cambia. No solo tu cuenta bancaria, sino tu energía, tu confianza, tu autoestima, porque empiezas a verte como alguien capaz, como alguien que tiene el control. Y ese sentimiento se contagia, la gente lo nota, te respetan más, te escuchan más, te siguen más, porque quien domina su dinero transmite algo que no se puede falsificar, seguridad interna. Buffett no era famoso por cómo se vestía, ni por ostentar lujos. Era respetado por su sabiduría, por su calma, por su visión, por ser un hombre que no reaccionaba, sino que respondía con estrategia. Y esa es la energía que tú puedes adoptar. Cada vez que te paguen, no reacciones. No salgas corriendo a cumplir deseos pasajeros. Respira, observa, pregúntate, ¿esta decisión me acerca o me aleja de la vida que quiero? Porque si no sabes responder eso, alguien más decidirá por ti. Las empresas, los anuncios, la presión externa. Ellos no van a parar. No les importa si quedas vacío, solo les importa que compres. Pero tú no estás aquí para repetir la historia de las masas. Estás aquí para liderar, para marcar una diferencia, para convertirte en el arquitecto de tu destino. Y el primer ladrillo se pone cuando eliges qué hacer con tu próximo pago. No tiene que ser perfecto. No tienes que saberlo todo. Solo necesitas decidir que vas a ser diferente, que vas a hacer lo que pocos hacen, que vas a plantar un árbol en cada ingreso. Tal vez hoy sea una semilla pequeña, tal vez no veas frutos mañana, pero llegará el momento en que esa semilla te dará sombra, refugio, libertad. Y ese día agradecerás haber empezado. Agradecerás no haberte rendido. Agradecerás haber hecho lo que otros no quisieron hacer. A veces te parecerá que lo que estás ahorrando es muy poco, que guardar una pequeña parte no vale la pena, que invertir un monto bajo es como lanzar una gota al mar. Pero Warren Buffett empezó así, no con millones, empezó con monedas, con decisiones diminutas que, con el paso del tiempo, se convirtieron en decisiones maestras. Porque no es la cantidad lo que importa al principio,
Es el hábito. Y ese hábito, una vez sembrado, empieza a moldear tu mente, tu identidad y tu destino. Cada centavo tiene poder cuando lo usas con conciencia. Y cuando haces esto de forma repetida, cada vez que recibes dinero, sin importar cuánto sea, estás enseñándole a tu mente que el control está en tus manos, que no eres una víctima del sistema, que no necesitas más para empezar, que lo que tienes ya es suficiente para iniciar un camino distinto. Y ese camino no es solamente financiero, es un camino espiritual, emocional, energético, porque el dinero tiene energía, y tú decides si lo conviertes en expansión o en carga. Warren lo comprendía a un nivel que pocos entienden. Él veía el dinero como un medio, nunca como un fin. Por eso no se dejaba llevar por lo que todos hacían. Mientras el mundo corría detrás de cosas, él corría detrás de sentido. Y eso es lo que marcó la diferencia, porque el dinero que no tiene dirección se pierde, y el que tiene propósito se multiplica. No porque haya magia, sino porque tú, al darle una dirección clara, atraes más oportunidades, más sabiduría, más orden. Cada vez que te paguen, puedes decidir entre apagar fuegos o encender tu visión. Y no es fácil, porque hay tentaciones, hay urgencias, hay presiones, pero también hay una fuerza dentro de ti que quiere crecer, que quiere orden, que quiere paz. Esa parte tuya, que se despierta cuando ves claro, cuando actúas con inteligencia, es la que necesita liderar cada decisión financiera. Porque si dejas que tus emociones tomen el control, el dinero será un visitante fugaz. Pero si dejas que tu propósito tome el mando, el dinero se convertirá en un aliado permanente. Y eso es lo que muy pocos logran. No porque no puedan, sino porque no lo deciden. Porque esperan el momento perfecto, el ingreso perfecto, la fórmula mágica. Y mientras esperan, el tiempo pasa. Los años se acumulan. Y con ellos, la frustración de no haber hecho lo que sabían que debían hacer. Warren no esperó. Él no necesitó tener todo resuelto para comenzar. Empezó con lo que tenía, con lo poco, con lo mínimo, y desde ahí construyó lo máximo. No necesitas ser economista, ni inversionista, ni millonario para pensar como él. Necesitas una cosa: decisión. Decisión de dejar de correr en círculos. Decisión de romper patrones. Decisión de actuar aunque parezca que no estás avanzando. Porque el progreso real no se mide en pasos visibles, se mide en el cambio de dirección. Y si cada vez que te paguen tomas el camino de la conciencia, del propósito, de la visión, entonces ya estás avanzando más que millones de personas que aún no se han detenido a pensar. Piensa en cómo sería tu vida si durante los últimos 5 años hubieras apartado una parte de cada ingreso. Si cada vez que te pagaron, hubieras decidido guardar, invertir o proteger algo. ¿Dónde estarías hoy? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué habrías evitado? Esa reflexión no es para culparte, es para despertarte, para que entiendas que lo único que se interpone entre tú y esa vida que imaginas es una decisión diaria, constante, humilde, y que puedes tomarla ahora mismo. Warren no creció rodeado de lujos. No tenía una herencia millonaria ni una familia que lo empujara hacia el éxito. Tenía libros, tenía curiosidad, y tenía una mente que se negaba a seguir la ruta tradicional. Tú también puedes elegir salirte del molde. Puedes elegir que el próximo pago que recibas sea diferente, no porque sea más grande, sino porque tú serás más sabio, más firme, más preparado para usarlo como una herramienta de expansión y no como una excusa para distraerte de lo que realmente importa. Cada vez que el dinero llega, el mundo te pone a prueba. ¿Vas a reaccionar como antes? ¿O vas a responder como alguien que sabe a dónde va? Porque la diferencia entre quienes logran lo que quieren y quienes no, es esa. No está en la suerte, está en la respuesta, está en cómo actúan cuando el dinero toca la puerta. Algunos abren y lo dejan entrar solo para verlo escapar por la ventana. Otros lo reciben, lo escuchan, lo dirigen, lo tratan como un invitado de honor, como un socio estratégico, como una parte vital de su visión de vida. Warren Buffett no fue el mejor porque supo algo que tú no sabes. Fue el mejor porque hizo, cada día, lo que la mayoría no se atrevía a hacer.
Él tenía una relación sagrada con el dinero, no desde la avaricia, no desde la obsesión, sino desde el respeto, desde la claridad, desde la conciencia. Y eso es lo que tú puedes aplicar hoy. Cada vez que te paguen, honra ese acto como si estuvieras firmando un contrato con tu mejor versión, porque eso es lo que realmente estás haciendo. Hay decisiones que parecen pequeñas, casi insignificantes, pero que cambian el curso de una vida entera. Elegir qué hacer con tu dinero justo cuando lo recibes es una de esas decisiones. Y aunque pueda parecer simple, contiene dentro de sí una fuerza capaz de transformar tu realidad de manera radical. Porque en ese momento no solo decides sobre tu economía, sino sobre tu futuro, sobre tu tranquilidad, sobre la clase de persona en la que te estás convirtiendo. Warren Buffett lo sabía. Y por eso trataba cada dólar como un activo con propósito. No era solo papel, era potencial. Cada dólar podía ser un ladrillo más en la construcción de su imperio personal. Y aunque ese imperio empezó siendo pequeño, casi invisible, estaba sostenido por una convicción inquebrantable. Si eres fiel a las decisiones correctas, el resultado correcto llega. No por suerte, sino por consecuencia. Y tú tienes ese mismo poder. No necesitas ser experto en finanzas, ni tener una fortuna, ni entender todas las inversiones del mundo. Solo necesitas tomar una decisión. Cada vez que me paguen, voy a actuar con inteligencia. Cada vez que reciba dinero, lo voy a dirigir hacia mi libertad. Cada ingreso será una oportunidad de plantar una semilla, de alimentar mi propósito, de consolidar mi visión. No estás solo en este camino. Millones de personas sienten que el dinero se les escapa, que el esfuerzo no rinde frutos, que la vida se vuelve una carrera sin meta. Pero tú puedes cambiar esa historia. Puedes detenerte y elegir. Puedes tomar el control. Puedes decir, a partir de hoy, yo decido cómo termina esta historia. Y no va a terminar con deudas, ni con ansiedad, ni con arrepentimientos. Va a terminar con dignidad, con abundancia, con libertad. Imagina cómo será tu vida si mantienes este hábito durante los próximos 5 años. Imagina la paz que sentirás al saber que cada peso que recibiste fue una oportunidad bien utilizada. Imagina la inspiración que generarás en otros al demostrar que no se trata de cuánto tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Eso es poder. Eso es impacto. Eso es legado. Y ese legado puede comenzar hoy, no mañana. Hoy. Porque lo más valioso que tienes no es el dinero. Es la decisión de cómo lo vas a usar. Y cada vez que lo usas bien, estás escribiendo un capítulo nuevo en tu historia. Un capítulo que habla de conciencia, de liderazgo, de responsabilidad. Un capítulo que inspira, que transforma, que enseña. Ahora quiero que hagas algo. Si este mensaje te tocó, si te hizo reflexionar, si te movió por dentro, aunque sea un poco, no te lo guardes. Porque hay personas allá afuera que también necesitan escucharlo. Personas que están repitiendo los mismos errores, que sienten que no hay salida, que no saben por dónde empezar. Y tú puedes ser ese puente. Tú puedes compartir esto y ayudar a que otras personas despierten como tú estás despertando ahora. Déjame un comentario. Cuéntame qué vas a hacer diferente a partir de ahora. Cuéntame qué parte de este mensaje te hizo decir, ya basta. Cuéntame si estás listo para actuar como lo haría Warren Buffett. Tus palabras pueden ser el impulso que otra persona necesita. Tus palabras pueden tocar más corazones de los que imaginas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque aquí no hablamos solo de dinero. Hablamos de transformación, de decisiones reales, de cómo vivir con poder, con dirección, con propósito. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque cada video es una herramienta. Cada mensaje es una llamada a tu mejor versión. Y tú mereces estar rodeado de contenido que te construya, no que te distraiga. Comparte este video con alguien que ames, con alguien que esté cansado de sentir que todo se le escapa, con alguien que necesite volver a creer que puede tener el control, porque sí se puede. Y tú ya lo sabes. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma. Porque mientras otros duermen, tú estás despertando. Y eso ya lo cambia todo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, cada vez que te paguen,
Estás frente a una nueva oportunidad. No la desperdicies, porque cuando decides hacer lo que haría Warren Buffett, ya estás un paso más cerca de la libertad que mereces vivir.